No todo lo que duele es hernia. Sí, a vos te digo que seguramente te diagnosticaron una hernia cervical o lumbar y te dijeron que tus síntomas se debían a esa hernia. Bueno, te cuento en este video todas las otras causas por las cuales podés tener síntomas y no necesariamente se deben a esa hernia. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Suárez, soy licenciado en Kinesiología y Fisiatría. Y como les comenté en el inicio de este video, la idea es traerles en esta presentación cuáles son las otras posibles causas por las cuales pueden estar teniendo síntomas y no necesariamente se deben a esa hernia discal. Para los que me conocen y me siguen en las redes sociales, de paso les comparto mi perfil de Instagram en la parte inferior, sabrán que el contenido que subo tiene dos enfoques o dos orientaciones. Por un lado está destinado a aquellas personas y pacientes que están transitando por alguna patología o dolencia y que no encuentran la resolución. Por el otro lado también soy docente y el contenido tiene una parte pedagógica y más específica destinada a aquellos ya sea estudiantes o profesionales que buscan ampliar un poco ya sea sus conocimientos o sus formas de trabajo. Entendiendo esto, y partiendo de la base de que no todo lo que duele es hernia, les traigo acá dos casos interesantes, podría traer varios, en donde, si se fijan, a partir de un informe de resonancia magnética, esta es una paciente de 86 años que, fíjense lo que dice la resonancia. Primero, en L4 y L5 dice que ambos forámenes estaban reducidos de tamaño, más del lado izquierdo. En L3 y L4 dice que el disco está herniado a nivel foraminal izquierdo, es decir, que está cerrando el foramen izquierdo. El foramen es por donde sale el nervio raquídeo. Y que además tiene osteoartrosis articular, artrosis, ¿sí? Y en L2 y L3, un poquitito más alto y menos frecuente, los forámenes están reducidos de tamaño también y el disco intervertebral de L1 y L2 está deshidratado y mínimamente protruido. Uno pensaría que esta paciente de 86 años consulta, en este caso, por dolor. La realidad es que esta paciente lo único que no tenía era dolor. Llega a la consulta comentándome que su principal dificultad era mantener la postura erguida al final del día, que hacía muchas cosas en la casa y cuando llegaba al final del día le costaba mantener la postura erguida. Entonces, todo esto no tiene ningún sentido sin la anamnesis o lo que nos relata el paciente, que en este caso no tenía dolor. Segunda paciente, una paciente más joven de 30 años que realizaba mucha actividad física, hacía crossfit y running, trae esta resonancia magnética después de 6 meses de dolor, fíjense que dice lumbalgia crónica, y dice en la parte del resumen del informe, hernia discal L4-L5 y una discopatía degenerativa, un proceso más normal. Hernia discal L4-L5. Esta paciente sí tenía dolor, pero después de pocas sesiones de tratamiento, encontrando el verdadero origen de sus síntomas, que en este caso no era la hernia, la paciente pudo volver a correr, la paciente pudo volver a hacer crossfit y entrenar con normalidad. Entonces ¿era la hernia realmente la que le estaba produciendo los síntomas? ¿O esa hernia ya estaba quizás de antes y hubo otra cosa que le exacerbó sus síntomas? Bueno, probablemente sea esta opción la más correcta. Quizás esa hernia discal se reabsorbió. Hoy en día se sabe que las hernias discales tienden a reabsorber, no todas, pero algunas pueden reabsorber, o no. Quizás se repite la resonancia magnética y sigue teniendo la hernia discal. Pero ¿qué es lo importante de esta paciente? Que no tiene dolor y que volvió a hacer las actividades físicas que hacía anteriormente. Entonces, este punto de partida, mi idea es fomentar y hacer entender que un diagnóstico por imagen no necesariamente es el que explica el origen de los síntomas que está teniendo la persona. Bien, ahora,
¿Hay pacientes que pueden tener dolor por una hernia de disco? Sí, y son varios los que pueden tener síntomas por la hernia de disco. Entonces, lo primero que tenemos que poder hacer como profesionales es descartar si realmente el síntoma que está teniendo el paciente se debe a esa hernia de disco. ¿Cómo hacemos para descartarlo? Bueno, en esta primer parte del video les voy a mostrar cómo descartar si nuestro paciente está teniendo sus síntomas por la hernia de disco. Bien, fíjense, ¿qué características tiene el dolor de origen discal? El dolor cuando se debe a una hernia de disco. Primero, dice que se acentúa por la gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que los síntomas del paciente se exacerban cuando está mucho tiempo sentado o mucho tiempo parado. ¿Cuánto tiempo? No tiene tiempo de latencia. Eso significa sin tiempo de latencia, que no hay un tiempo específico en el cual le aparecen los síntomas. Ustedes les preguntan al paciente y el paciente dice, a veces es a la hora, a veces es a las 2 horas, a veces no me duele y a veces me duele enseguida. No hay un tiempo de latencia específico. Cuando el peso de la gravedad llega hasta el disco intervertebral y empieza a comprimir ese núcleo pulposo que está ahí en verdecito, empiezan los síntomas del paciente. No hay un tiempo de latencia y se acentúa por la gravedad. ¿Qué característica tiene también esto? Que el paciente suele decir que cuando se acuesta en la cama, los síntomas disminuyen. Si el paciente les cuenta que al acostarse sus síntomas disminuyen, hablando principalmente de hernias, en este caso lumbares, esto significa que le quitamos el peso de la gravedad a esa hernia y los síntomas mejoran. Por lo tanto, tenemos que sospechar, en este caso, de que los síntomas sí se están produciendo por esta hernia discal. ¿Qué otra característica tiene? Que nos comenta el paciente. El síntoma se exacerba con flexión de tronco. Cuando el paciente se inclina hacia adelante, los síntomas aumentan. Maniobras de Valsalva. ¿Qué son las maniobras de Valsalva? Cuando el paciente aumenta la presión intraabdominal, hace fuerza, como por ejemplo para levantar un peso pesado, para toser, para estornudar, para reírse, para ir al baño. Cuando el paciente les dice que sus síntomas aumentan cuando hace ese tipo de esfuerzos, sospechamos de que puede deberse a esta hernia discal. Y cuando el síntoma aparece, dice que es agudo, es un dolor fuerte, que hasta puede llegar a alterarle la postura a la persona y que puede ser irradiado. Obviamente, si esta hernia discal comprime a la raíz nerviosa que sale por este foramen, el síntoma se va a sentir a lo largo de toda la raíz nerviosa. Es por eso que mucha gente relaciona los síntomas cuando le baja por la pierna, por el glúteo, por el muslo y por la pierna hasta el pie, los relaciona directamente con una hernia. Y esto no necesariamente es así. Puede ser irradiado, pero no necesariamente siempre es irradiado. Y si tiene síntomas a lo largo de la pierna, tenemos que descartar que no sea otro el origen de sus síntomas. Si el paciente nos cuenta todas estas características, debemos prestar atención a unos test específicos para descartar si realmente esto se debe a la hernia de disco. ¿Cuáles son los test o evaluaciones que tenemos que hacer en nuestro paciente cuando nos comenta esto? En la anamnesis, en esos primeros 10 minutos donde hablaron con el paciente, les cuenta estas características. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar la raíz nerviosa. Esa raíz nerviosa se evalúa por algo que se conoce como metámera. Esa raíz nerviosa tiene una función motriz y una función sensitiva. O sea que tenemos que evaluar la parte motriz y la parte sensitiva. ¿De qué segmentos? Bueno, los más conocidos son, por ejemplo, L4. Si la hernia está a la altura de L4, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? El tibial anterior, que es un músculo que levanta la punta del pie, se evalúa mucho pidiéndole al paciente que camine sobre sus talones. Si no puede levantar la punta de un pie, probablemente
hay una afectación motriz en el E4. Y sensitivamente, ¿qué es lo que se evalúa? Miren, la cara interna de la pierna y del dedo gordo del pie. Siempre se compara bilateralmente. Toco la cara interna de un pie y toco la cara interna del otro pie. ¿Qué es lo que tengo que verificar? Si la persona siente menos de uno de los dos lados, eso se llama hipoestesia, o si tiene hiperalgesia, es decir, si al tocarlo la sensibilidad está aumentada de alguno de los dos lados, eso se llama hiperalgesia. Si tiene alguno de estos dos, sospecho de que este segmento, esta raíz nerviosa, está siendo comprimida por la hernia de disco. Hay que evaluar el E4, hay que evaluar el E5, que es la siguiente raíz más afectada, pidiéndole al paciente que levante el dedo gordo del piso sin despegar los otros dedos. Se le puede hacer una resistencia y comparar el lado derecho con el izquierdo. Y sensitivamente del E5 se evalúa el dorso del pie, siempre comparando bilateralmente. Y para evaluar la metámera de S1, es decir, la raíz nerviosa de S1, se le puede pedir, acá habla de los peroneos laterales, fundamentalmente S1 se puede evaluar con el tríceps sural, es decir, los gemelos y el sóleo, pidiéndole al paciente que camine sobre puntas de pie. Si hay algún talón que no puede ser elevado o se cae al momento de hacer la marcha, sospechamos de una debilidad por compresión de la raíz nerviosa de S1. Y la sensibilidad en este caso sería del lado o del borde externo del pie. Lo vemos acá, tocamos o evaluamos la sensibilidad de un pie y comparamos con el contralateral. Seguimos sospechando de que hay una afección o una afectación en la metámera o en la raíz nerviosa por una hernia de disco. Bueno, hay dos test que tenemos que terminar de hacer para acercarnos lo más posible a este diagnóstico de hernia. El test más conocido que se suele hacer en la fisioterapia es el test de la SEC o elevación de la pierna recta. Este test, el paciente está acostado boca arriba, se le agarra la pierna desde el talón y se va levantando de manera pasiva, se va levantando la pierna del paciente. Si el paciente tiene síntomas entre los 0 y los 30 grados, es decir, apenas levantamos la pierna, es un signo de hernia discal. Sospechamos de una hernia de disco. Si pasamos los 30 grados y tiene síntomas entre los 30 y los 70 grados, ya podemos empezar a sospechar no de una hernia de disco, sino más bien de alguna afectación en la articulación sacroilíaca, en la parte de atrás de la espalda. Y si pasa los 70 grados, podemos dar por negativo el test para hernia discal. Otro test, también bastante conocido, es el test de Neri. Con la persona sentada se le lleva el mentón al pecho y si la persona sentada, al llevar el mentón al pecho, le aumentan los síntomas en la zona lumbar o hasta irradiados a la pierna, es un signo positivo de hernia discal. ¿Qué pasa si le hacemos a nuestro paciente un test de Neri y nos da positivo? No significa nada. ¿Y por qué aclaro esto? Porque quizás ahora mucha gente esté en su casa y dice, bueno, a ver, voy a llevar el mentón al pecho y le da dolor a la espalda. Eso no significa directamente que sí o sí tiene una hernia de disco esa persona. Siempre, para diagnosticar o acercarnos al diagnóstico de hernia de disco, tenemos que poder sumar todas estas características y hasta hay algunos test adicionales. Pero con estas evaluaciones o con estos test podemos acercarnos, más lo que nos dice el paciente, podemos acercarnos al diagnóstico de hernia discal y no solamente eso, sino que podemos interpretar que el síntoma que está teniendo la persona se debe a esa hernia de disco. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Ahora, descartado el origen de hernia de disco, vamos a ver cuáles son todas las otras causas que al paciente les puede estar generando síntomas similares a los de una hernia de disco.